Bienvenidos nuevamente a un episodio de Backlog. Soy Carlos Jaramillo, su host en este podcast donde coleccionamos conversaciones increíbles con personajes inolvidables, y hoy no es la excepción. Tenemos a un invitado increíble el día de hoy, se llama Juan Pablo Salazar. Tuve la oportunidad de comenzar incluso a hacer voluntariado con él en Medellín, y eso pues nos llevó a trabajar juntos y a aprender un montón de cosas, hoy obviamente por caminos separados, pero pues la magia del internet nos pone nuevamente en el mismo lugar para compartir sobre todo lo que está haciendo Juan Pablo en este momento. Les cuento un poco sobre él. Él es abogado, tiene una maestría en Relaciones Internacionales y además está certificado en Derecho de Ciberoperaciones por la OTAN. De hecho, en esto último, en ciberseguridad y en ciberleyes es donde se ha especializado en los últimos años. Ahorita les vamos a contar más de eso. Él cuenta con más de 12 años de experiencia liderando proyectos de gran impacto, tanto en empresas privadas como también para el Estado, impulsando, entre otras cosas, políticas públicas en temas como tecnologías emergentes, transformación digital, blockchain, cripto, web 3.0, que de eso vamos a estar hablando hoy. Y además de eso ha acompañado también al país en la negociación de tratados y convenios internacionales. Entonces creo que tenemos un invitado con experiencia increíble y para mí realmente es un placer poder contar con él acá. Entonces, Juanpa, ¿cómo estás? Bienvenido. Pues Carlos, mil gracias. Qué bueno que nos reencontramos así de sea en el mundo digital, un mundo que está cambiando todas nuestras relaciones sociales y profesionales, y además que pronto la tendremos insertada en nuestra piel. Ya nuestro cerebro, pero ya pronto en nuestra piel también. Eso es lo que dicen. Yo estoy all in para volverme un cyborg, pero vamos a ver qué pasa. Bueno, súper bacano que hayamos empezado así y quería preguntarte, en tu amplia experiencia como abogado, ¿por qué crees que esta sigue siendo una de las profesiones que seguirá teniendo mayor proyección y por qué consideras que está tan blindada ante posibles disrupciones como por ejemplo con la inteligencia artificial y sigue demandando de un alto componente que es difícil de imitar y que tenemos solo los humanos? Pues Carlos, yo creo que todas las profesiones todos los profesionales estamos amenazados por todos los avances de las tecnologías emergentes. Esto no quiere decir una alerta negativa. Es una alerta para prepararnos, porque si no estamos cada uno en lo que sea que hagamos, siempre tenemos que agregarle un componente digital a nuestra vida, a nuestra profesión. Un abogado tradicional tendrá una disminución considerable de su trabajo si se queda en el derecho tradicional. Pero si le agrega digitalidad, ahí tienes ya un campo de espacio muy, muy poderoso. El mundo está cambiando y las leyes no tienen ni siquiera respuestas a muchas soluciones que quisiéramos. Ni siquiera, por ejemplo, algo tan sencillo que es aplicaciones de transporte han tenido respuestas en algunos países como Colombia y otros países de Latinoamérica. Pero sin lugar a dudas vamos a tener que dar las discusiones de cómo con el derecho actual interpretamos para lograr soluciones mientras llegan las normas, que las normas son lentas en llegar, y son lentas por razones muy, muy humanas. Y es que los humanos nos da miedo lo nuevo. Nos da miedo lo nuevo, sí. Conocemos las cosas y conocer, aprender, a veces es muy lento para algunas personas. Entonces, mientras todos aprendemos, mientras quitamos esos miedos, mientras llega la regulación, tendremos que por lo menos surfear en el mundo del derecho para lograr soluciones. Y por ejemplo, te pongo un pequeño ejemplo de lo que pasa. En inteligencia artificial no hay ninguna ley en el mundo. Si por ejemplo una máquina genera un daño, supongamos que Carlos Cyberborg tenés un robot y ese robot genera un daño, puede ser de lo más grave, una muerte de una persona o una responsabilidad civil. En el derecho no hay nada. Pero por ejemplo en el derecho civil francés, el Código Civil francés, que es de 1910, después de la Primera Guerra Mundial, sí. Allí establece una posible salida que indica que las cosas responden, y las cosas responden siempre que tengan un guardián de la cosa. Entonces, por ejemplo, si tú eres el guardián del robot, tú respondes por el robot. Entonces, son soluciones que están en el derecho, hay que interpretarlo todo y acomodarlo a la nueva realidad, porque será el mundo que nos toca vivir y nos toca generar las soluciones. Ahí estás planteando, yo creo que dos cosas súper importantes, y la primera es con base a la oportunidad más que a la amenaza, ¿cierto? Si nosotros no hacemos nada frente a este punto de inflexión, pues la tecnología artificial seguramente terminará reemplazándonos, pero si aprendemos a utilizar la inteligencia artificial, pues esa tecnología o nos habilita a ser más eficientes o a llegar a nuevas esferas o alcanzar nuevos horizontes. Y lo otro es que sin duda entonces estamos pasando por ese punto de inflexión en donde
necesitamos nueva regulación, ¿cierto? Sí, y hagamos un ejemplo, creo que si ponemos un concurso, ¿quién es más rápido? La inteligencia artificial a través de los chats que ya conocemos y los miles de servicios que ya conocemos, o nosotros siempre nos ganará la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene una capacidad de aprender de manera muy rápido y muy cementado, pero también tiene riesgos de sesgos y demás que luego podemos conversar sobre eso. Pero es cierto, si nos preparamos adecuadamente y si cada uno encuentra un camino en lo digital, sea la profesión de economía, ingeniería, hasta de servicio al cliente o hasta cualquier tipo de servicios técnicos o de apoyo, si encontramos algo que juntemos lo que sabemos con lo digital, ahí encontraremos nuestros caminos y tenemos asegurados por lo menos otros 10 años de vida profesional. La vida profesional antes estaba asegurada una vez se terminara la carrera, se terminara el estudio, teníamos asegurado de por vida y ahí nos pensionamos. Ya no, ya por lo menos son ciclos de cada 10 años y ciclos de cada 10 años donde tenemos que reinventarnos, que es la palabra que estuvo de moda a partir de la pandemia. Pero que estoy cada 10 años tenemos que hacerlo. Y estoy totalmente de acuerdo con ella, exacto. Vivimos en un momento en donde la velocidad de cambio es tan rápida que si no nos reinventamos, pues dejamos de ser simplemente relevantes o pertinentes para los diferentes ecosistemas y para la industria y para la sociedad incluso. Podría parecer triste, pero incluso es una oportunidad de no quedarnos quietos y seguir evolucionando. Bueno, hablemos un poco de Ripio, ¿cierto? Hoy está muy de moda la inteligencia artificial, pero antes de eso el boom era el tema del blockchain, de Web 3.0, de cripto, de NFTs, y yo siento que igual ese es un futuro, o va a convertirse en un estándar en el futuro, aunque hoy digámoslo, ya no esté pues de moda, o cierto, porque sabemos pues que estas cosas llegan como una tendencia y mucha gente las asume como una moda, aunque sigan obviamente evolucionando. Ahí pues la idea es que nos contes un poco qué es Ripio. Yo sé que obviamente la empresa está sumergida en todo ese mundo, que tienen sus productos como el exchange, como la wallet, pero para que las personas que nos están escuchando también entiendan un poco qué hace Ripio, cuéntanos un poco y cómo ayuda Ripio a construir precisamente ese futuro y cómo le servirá la inteligencia artificial a tecnologías como blockchain incluso. Mira, ripio tiene una palabra muy rara para los colombianos y muy rara porque nosotros estamos acostumbrados a ripio como ripio de cosas de madera, de carpintería, o el ripio de papitas. Exacto. Que es el ripio de papitas, es la papita triturada, ese es el para nosotros y los colombianos es ripio. Pero ripio se convertirá en un nombre tal y como Uber en su momento lo fue, que decíamos que era Uber, que es Didi, que es Netflix, y nos acostumbramos a esas palabras. Así será Ripio. Ripio es una compañía que lleva 10 años y tiene su origen de esa palabra, porque Ripio en español argentino es la gravilla, es decir, el material particulado por el cual se inician las carreteras. Entonces, la metáfora aquí es de esa gravilla, de ese ripio con el que se construyen las carreteras, y es que estamos apostando a construir la nueva economía digital para América Latina. La materia prima para las carreteras del futuro. De acuerdo, y del presente y del futuro. Y aquí en cuanto al mundo blockchain, nos hemos acostumbrado a que blockchain es sinónimo de cripto, y no, blockchain es una tecnología espectacular que tiene diferentes redes, diferentes utilidades, y una de las utilidades es la cripto. La cripto es un universo gigantesco y tiene segmentos específicos de tipos de cripto, de tokens y de funcionalidades como los NFTs y demás, pero todo eso tiene un telón detrás. Y es que se va poniendo como los telones y se van abriendo como si fuera una obra de teatro. Y todo el mundo blockchain tiene un telón adicional. Como capas de una cebolla. Exacto, como capas. Y es que estamos en la evolución del mundo digital, y una evolución donde yo le llamo que estamos en la quinta generación de tecnologías, porque hemos pasado por diferentes momentos. Estamos en el momento, la primera tecnología que tuvimos los humanos de comunicaciones fue el telégrafo, luego evolucionó al teléfono, del teléfono se le conectó valor agregado y pudimos tener fax, internet, ya luego internet cuando llegó la convergencia tecnológica y todos tenemos un dispositivo estos de nuestro bolsillo, antes teníamos dispositivos separados, llegó la cuarta generación de tecnologías y todo muy rápido en los últimos 30 años, y ya estamos en la quinta generación donde las tecnologías emergentes están dejando de ser emergentes y están siendo reales. Exacto, presentes. Cada vez más mainstream. Sí, y donde el blockchain llegó a transformar el mundo digital de una manera singular. Internet fue creado hace ya más de 40 años
y ahora está creando una evolución de Internet, una evolución donde estamos pasando de tener una web tradicional que es la 1 y la 2, y para que lo no conozcan, la 1 es entrar a recibir información unidireccional de la página web del servidor, me envían información tal y como entramos a un portal de noticias. La web 2 es cuando estamos, por ejemplo, en un escenario como este, estamos siendo prosumidores, productores y consumidores, y esa es la magia de Internet porque nos permitió tener una explosión de medios sociales. De contenido, de generación de información, exacto. Y eso es lo que estamos en el mundo 2 actualmente, pero estamos migrando al mundo 3, donde tiene unas particularidades muy especiales. Uno, Internet se une a la blockchain como parte de la prestación de los servicios. Hay servicios que cambian porque el cliente o el usuario tiene el poder de sus datos, y ahí tenemos, ya pasa un poco del estado de que tenemos que transferir nuestros datos para generar la prestación de servicios. En la web 3 no. En la web 3 tendrás que autenticarte a través de una wallet que está en la blockchain, que te permitirá tener la autenticidad de que tu identidad es la que es en el mundo digital. Pero aparte de esto, siempre la propiedad de los datos estará en tu blockchain, y en algún momento se entrará a consultar por el servicio, pero no se generará la titularidad o la transferencia de los datos hacia los otros servicios. Eso genera un vuelco muy fundamental a cómo está construido el mundo digital actual. Es un cambio de paradigma grande, sí, exacto. Totalmente. Porque tus datos serán, tú eres propietario de tu porción de Internet, tú eres propietario de tus cripto, tú eres propietario de tus datos, y solo que en algún momento se tendrán que consultar, pero siempre estarán almacenados en un bloque específico donde estará protegido con tus mecanismos de autenticidad, de protección de la identidad digital. Esto puede sonar muy teórico, pero es un cambio, como lo dices, de paradigma que va a generar una explosión, está generando una explosión de nuevos negocios, pero actualmente la Web3 es un poco lenta y es parte de la evolución. Es parte de la evolución porque si entra un servicio de Web3, ya por ejemplo el reemplazo de Twitter ya está en Web3 y en muchos otros servicios, pero ahora es un poco más lenta, y sucedió como el Internet de los 90, que era lentico, pero ya llegará el momento que la velocidad se imprime, pero los que se metan en esta ola serán de los primeros, obviamente los pioneros en impulsar ese tipo de tecnologías. Y para eso la blockchain, para fusionar el mundo digital tradicional con el mundo blockchain, es parte del telón atrás, de las capas detrás de todo lo que mueve blockchain. Y obviamente el sentido de urgencia, el que llamamos, pues, ¿cierto? Tanto vos como yo desde nuestros negocios es precisamente a eso, de que aquel que adopta temprano dentro de esa curva de difusión de la innovación, pues va a ser capaz de desarrollar ciertas ventajas competitivas que los otros no tienen. Y creo que muy pertinente también con lo que nos contabas antes, y es precisamente ese tema de la Web3 o de ser dueños ahora de nuestros datos, también nos plantea, yo creo que más que un reto, una necesidad importante de educarnos en ciberseguridad. Sí, justo ayer tenía una charla en un foro que dio la Universidad Externa de Colombia sobre ciberataques y ciberseguridad, y le mencionaba que muy bonito todo lo que estaba mostrando de transformación digital, de uso de tecnologías emergentes, y la capacidad de la inteligencia artificial y la robótica nos explota la mente con todos los usos que se están dando. Pero todo suena muy bonito, pero si no tenemos un análisis de los riesgos de la ciberseguridad en cada uno de los escenarios, va a ser totalmente complejo. Y te doy dos o tres ejemplos. El primero, supongamos que con la explosión de 5G que va a permitir 5G, se habla como que, no, llegó una nueva tecnología, entonces vamos a tener que cambiar el teléfono y las antenas cambiarán. Esos artificios, eso es lo de menos. 5G permite una explosión de nuevos servicios porque a través de las mismas redes son mucho más eficientes y permite la virtualización. ¿Qué quiere decir eso? Que a través de la misma frecuencia radioeléctrica se permite compartimentar y prestar diferentes servicios. Entonces ahora, por ejemplo, tienes un operador y listo, tendrás tu operador tradicionalmente como ha funcionado toda la vida, pero esa compartimentación de servicios te permitirá que el operador pueda generar cierto servicio con cierta calidad especial, por ejemplo, para poner servicios de movilidad inteligente. Entonces, a través de la misma radiofrecuencia, te envía un internet, vamos a llamarlo internet, un servicio específico con una velocidad, una latencia menor, de manera que el semáforo te envíe señales digitales para que cuando cambie rojo, cambie a verde, tu Waze, por ejemplo, reciba esa señal y te diga semáforo en rojo, semáforo en verde, o alerta, semáforo está cambiando a rojo. Y eso tiene que tener 5G porque 5G permite menor latencia y mayor calidad. Porque si se demora un milisegundo adicional es un riesgo de choque.
Entonces es un ejemplo básico. Y si, por ejemplo, hay un riesgo de incidente digital, que alguien se entre a hacer no sé, cualquier tipo de clase de incidente, pero ya como lo conocemos todos los ciudadanos, como un hackeo a esa plataforma, pues se generará una locura en cuanto a la calidad de la información no va a ser la real frente a la que muestra la luz del semáforo, frente a la que se envía por los datos. Entonces es algo que tenemos que prepararnos y lamentablemente, y lo mencionaba ayer, no estamos en Colombia y otros países preparados para los riesgos ni siquiera presentes ni los futuros. Y parte de ello es las discusiones que están dando en Colombia, que el próximo 20 de julio se radicará el proyecto de ley de nueva agencia de ciberseguridad. Es algo que está presentando en todas las, no es que sea Colombia el único que está haciendo eso en todo el mundo, no, todos los países están creando agencias de ciberseguridad, pero aquí se requiere que no solo sea el sector público, sino también el sector privado, Muy porque las fuerte, redes son claro. públicas, los usos también privados, entonces eso tiene que ser una colaboración inmensa y donde también además hay una porción grande de responsabilidad de nosotros los individuos. ¿Por qué? Y siempre lo digo en mis charlas, es que nosotros cuando andamos en la calle, estamos en la calle, sea en Colombia, cualquier país de Latinoamérica o del mundo, siempre tenemos precauciones. Si usted deja abierto su maleta, obviamente cualquier persona le robará. Si tiene si tiene exhibición del celular en la mano, cualquier país de Latinoamérica tendrá un riesgo de robo. Y lo mismo pasa en el mundo digital. Si usted no tiene control de su ciberseguridad, puede estar generando aperturas para que se ingresen otras personas que no tengan acceso autorizado. Y, por ejemplo, poner lo más básico, las claves, lo más básico es en nuestros hogares, si queremos servicios un poco digamos que necesitamos mayor deber de cuidado, es tener un router que tenga un firewall, y eso es baratísimo. Es decir, Con una mayor capa de seguridad. de acuerdo, tenemos que tener autocontroles de seguridad también en lo digital, y ahí sí también vamos a tener que hacer un curso para las tías, para los tíos, para que no envíen tantos links, tantas bobadas y no hagamos caso a todo. Yo creo que si una persona, por ejemplo en Medellín, se para en el Parque de Río y te dice, ay Carlos, va a haber una bomba digital mañana, no le haces caso. Pero si te llega el mensaje por vía chat, la gente dice, va a haber una bomba mañana, pues le da más credibilidad al mundo digital físico, y eso no puede pasar. Lo mismo que tenemos de control de seguridad en el mundo físico, de alarmas, de control de quién nos habla mentiras o no, es lo mismo que tenemos que aplicar en el mundo digital. Exacto, ahí va mucho el tema de la privacidad, de la identidad, y también el tema de las fake news, que hoy por hoy es un reto grandísimo para la humanidad. Estamos hablando ahí también un poco de transformación digital, me parece súper bacano. Y bueno, pues como docente, como una persona que está ampliamente involucrada en la academia, ¿cuáles crees vos que son los retos principales que hoy están afrontando esos modelos de educación tradicional? Pero sobre todo luego comparémoslo también porque siento yo que incluso aunque la educación o la academia tenía un gran riesgo de disrupción, yo creo que a regañadientes ha aprendido a adaptarse más fácil a la tecnología. Para los gobiernos en materias de transformación digital, también ¿cuál es el reto más grande? Pues mira, en cuanto a los gobiernos, empecemos por ese lado. En el 2019 trabajaba como asesor del Ministerio TIC de Colombia e impulsamos todo el marco de transformación digital para el Estado. Uh-huh. Y es porque siempre se habla de transformación digital y lo primero que se nos viene a la cabeza, ay no, tenemos que comprar mejor software, mejor hardware, y eso no es transformación digital. Exacto. La transformación digital involucra 3 componentes, que es la tecnología, los procesos y la cultura. Y todo tiene que tener unas respectivas acciones para que se logre la transformación en cada uno de esos elementos. En inglés, digitalización no es lo mismo que digitization, por ejemplo, y no es lo mismo que automatización. Y esa diferencia entre digitization y digitalización es el estado que digitization puede ser convertir un procedimiento específico que tenemos ahora manual en un poco más digital, pero digitalización ya implica que los procesos y la cultura estén alineados a esa tecnología que está detrás. ¿Y cuántas veces hemos tenido, yo creo que experiencias en diferentes momentos en nuestros servicios del día a día, en cualquier trámite que queramos hacer, donde el banco genera la transformación digital y los empleados ni siquiera saben cómo funciona la máquina o el software que realizan?
y eso es parte de la transformación de procesos y cultura que se tiene que dar. En Colombia se está dando pasos para que las entidades se transformen, todavía falta mucho y se puso que cada año tengan que tener un porcentaje de trámites y servicios que se digitalicen y se automaticen, con un escenario acá 2030, porque es muy lento transformar más de 15.000 trámites del Estado de la noche a la mañana, porque requiere inversión, requiere cambios en procesos y cultura también. Y vemos que la inversión, más que ser solamente en tecnología, de pronto incluso donde es más robusta es en esos cambios culturales o en ese desarrollo de habilidades en las personas precisamente. De acuerdo. Y hablando de las habilidades, allí también viene un cambio de paradigma. Creo que el esfuerzo que hizo el Ministerio de Educación de Colombia en la pandemia para crear un portal específico, si no se llama Colombia Aprende, allí puso un montón de contenidos digitales para los estudiantes de primaria, secundaria, para que pudieran tener un poco más de instrumentos digitales. Pero, por ejemplo, el año pasado hablaba con una persona muy conectada con los temas de Congreso y de política, y llegamos a la conclusión de, por ejemplo, computadores para educar. Para educar ya no es solo computadores, se requieren tecnologías para educar. Y creo que el punto es que tenemos que hacer otros esfuerzos de cambiar ese chip, de que no solo el hardware, el software. Exacto, que la máquina va a hacer el trabajo por vos. De acuerdo. Vamos a tener que generar mucho más habilidades y también encontrar la manera de que todos esos esfuerzos que está haciendo el Estado, el SENA hace esfuerzos increíbles en servicios de habilidades digitales y demás, pero lo que nos va a tocar hacer mayor esfuerzo para que todos confluyan y los esfuerzos sean mucho más fáciles y eficientes y no cada uno disparando por un lado y por el otro. Exacto. En Distilled Innovation hablamos del concepto de alfabetización digital, y cuando lo anclamos al tema de transformación digital, lo que decimos es, hey, obviamente aquí están involucradas herramientas, nuevas tecnologías, hardware, software, pero lo más importante es comenzar por esa preparación de la cultura, y aquí lo que buscamos es mejorar la relación de las personas con la tecnología para habilitarlas a que puedan hacer más con esas herramientas. Pues aprovecho que estamos hablando de esto para lanzar ahí una pauta, y es visiten distilledinnovation.co, y ahí van a poder encontrar en la sección de Academy nuestro curso en transformación digital, en donde Distilled Innovation incluso desarrolló un framework, un flujo de trabajo para permitirles a ustedes en cualquier tipo de negocio o cualquier tipo de industria adelantar un proceso de transformación digital paso a paso, estableciendo primero su estrategia y luego abordando cada una de esas columnas vertebrales también de la transformación digital que nos ha mencionado aquí Juan Pablo. Hay que tener ahí pues por el... No, qué bueno. Entonces es importante que las personas conozcan dónde hay una fuente, una plataforma que les habilite a eso, porque muchas personas pueden estar inquietas pero no saber dónde encontrarlo, pero maravilloso que exista. Súper, bien. Hablemos entonces de otra cosa bien importante para mí, y es de políticas públicas. Al inicio comentaba que Juanpa tiene más de 12 años de experiencia, pues no solamente en políticas públicas, pero bastante de eso también, incluso en áreas como estas, en tecnologías emergentes, en cripto, en blockchain. Juanpa, ¿por qué es importante la figura de política pública? ¿Cómo constituye esto un mecanismo de participación, por ejemplo, para jóvenes? ¿Y cómo podemos aprender de este tema? Bueno, vamos a hablar desde el principio. Pues yo creo que las políticas públicas siempre serán necesarias para generar la evolución de las sociedades. Pero lamentablemente en Colombia nos hemos quedado en la construcción del documento y le hacemos lanzamiento, inauguración, casi corte de cinta cada que hay una política pública nueva. Pero el gran reto detrás de lo que se diga en el documento es la implementación, que es el gran riesgo. Pero entonces empecemos con lo primero, creación de política pública. Siempre será importante porque la política pública implica una construcción colectiva, es decir, un esfuerzo no solo del Estado, sino también de las múltiples partes interesadas en que se logre un objetivo bajo un problema específico. Y siempre se parte de cuál es el problema, cuáles son las posibles soluciones y las alternativas, que eso es el árbol de decisiones tradicional de cualquier elemento, pero así se construye, por ejemplo, un COMPES, y luego se establecen unas acciones para lograr esos objetivos planteados. Pero en cuanto a lo digital, Colombia, por ejemplo, tiene en este momento 3 COMPES, 3 documentos de políticas públicas en ciberseguridad.
Y en algún momento Colombia fue el líder en políticas de ciberseguridad, pero ya no somos líderes en ciberseguridad. Hemos perdido un poco por esa falta de implementación y continuidad. Y es un ejemplo de que muy bonita la política pública, pero la implementación se puede quedar corta. Y es allí donde tenemos que poner el foco, no solo en la construcción o formulación de la política pública, sino que realmente se haga un esfuerzo de implementación y que sea seria la implementación y las acciones que se propongan. Porque también en el Estado pasa, y lo tengo que decir porque lo viví, es que se construye una política pública, pero las acciones no son las idóneas y eficientes para el problema que se busca solucionar. Entonces se pone cualquier bobada a la carrera porque no tienen tiempo, porque no hay plata, y eso no puede ser así. Y lamentablemente allí hay que el ciudadano que participe en esas políticas públicas, porque Colombia es obligatorio tener un tiempo de participación y comentarios, se ponga realmente foco en eso, porque es el foco que generará la respectiva solución al problema, y es donde se tiene que poner todos los esfuerzos de la implementación. Súper, muy bien. Listo. Hablando de regulación, ¿cuál es tu visión acerca de la lucha antidrogas? Y ahora pues que recientemente tuvimos ese debate también en el Congreso acerca de la legalización del consumo de sustancias como el cannabis. ¿Vos crees que hacia dónde va el mundo con esto? Yo creo que ya tenemos unos ejemplos importantes y pues no es nada, digámoslo, pequeño que incluso Estados Unidos haya dado el paso frente al cannabis, pues aunque obviamente desplegándolo estado por estado, pero ahora también incluso se ven avances y hay investigaciones nuevas en sustancias como psilocibina y demás. Y bueno, yo creo que hay muchas estadísticas y mucha controversia en donde se critica realmente si ese esfuerzo de la lucha antidrogas ha dado resultado o no, o si es una pelea ya perdida. ¿Qué crees vos frente a la regulación de estos temas? Sí, he tenido la fortuna de participar en diferentes escenarios, incluso con organizaciones multilaterales sobre las discusiones de legalización de drogas. Y en general hay consenso de que hay que hacerlo, pero hay miedos internos de cómo y hasta dónde llegar. Pero por ejemplo, en el caso de lo que sucedió con el archivo, el proyecto de acto legislativo de legalización de la marihuana para uso recreativo en Colombia, yo creo que allí también hubo, en cuanto a mi opinión de abogado, hay una... No hay que hacer una reforma constitucional para autorizar que una persona consuma, porque ya eso hace parte de su libertad de expresión y su libre desarrollo de la personalidad, y no es necesario hacerlo. Es ir un poco en lo básico, es una actividad económica, sí, una actividad económica que puede tener una afectación a la salud, sí, como otras también, como la industria química, como la industria de cigarrillo, etcétera, como la industria del alcohol, y para ello el Estado tiene que prepararse a regular adecuadamente. Y para adoptar regulación, especialmente en asuntos donde nunca se ha regulado, hay que mirar la experiencia internacional, y la experiencia internacional muestra que, por ejemplo, en Canadá, Estados Unidos, en algunos estados ha sido totalmente favorable la legalización, no solo por la posibilidad del Estado tener mayor control, uno, de los proveedores y de la oferta, dos, tres, porque el usuario tenga una calidad en el producto, y cuatro, porque significa una fuente de ingresos también para el Estado. Exacto. Entonces hay que ver la experiencia, y la experiencia muestra que es positivo a tener un poco de regulación en la materia, y hacia allá tiene que llegar los estados. Pero aparte de esto, si conectamos el mundo de las drogas con el mundo digital, aquí también hay una evolución, y leía precisamente hace 2 días un artículo donde muestra cómo se está generando el cambio de tener los grandes carteles de la droga física a los carteles digitales en la dark web, especialmente con origen ruso y ucraniano. Uh-huh. Y especialmente hay unas preocupaciones en Rusia, donde se ha generado publicidad para estos sitios de dark web totalmente disruptivos. Por ejemplo, pusieron un bus totalmente brandeado con la marca de la dark web, y lo atravesaron en una vía. Entonces todo el mundo, y con QR, todo el mundo empezó a tomar fotos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y ahí viene el punto concreto: es el Estado tiene que intervenir en que este tipo de publicidades no puede ser permitidas, como no es permitido realizar publicidad de tabaco en medios masivos, por ejemplo. Uh-huh. Esos símiles ya los tenemos que transferirlos a estas nuevas formas de comercialización de estos productos, pero también el Estado tiene que generar acciones de regulación, intervención y control, porque es la única manera de hacerlo. Exacto. ¿Cuál es la mejor? Que regular todo, regular poquito, pues
Ya cada estado tomará la decisión, pero hacia allá hay que llegar. Y también uniéndolo a lo que hemos venido hablando, es un tema de salud y de educación, ¿cierto? En salud preventiva, precisamente, más de, bueno, o no solamente de regular el expendio o la parte transaccional o la parte del negocio, sino también, como vos decís, hay un riesgo y yo creo que aunque todos cuando cumplimos 18 años en Colombia, pues tenemos el derecho de ir a un estanco o a una licorera y comprar licor, pero llevamos toda la vida hasta ese momento, incluso en los sistemas educativos, recibiendo mensajes de pilas que el alcohol puede tener estos efectos negativos en tu cuerpo, en tu estilo de vida, en tu calidad de vida, en tu salud, etcétera, etcétera. Pues lo mismo debería pasar acá. Es más cómo lo llevamos a un tema de salud y de prevención para que la gente esté educada en torno a y pueda tomar una decisión informada. Carlos, si te pongo un ejemplo, ya que estamos hablando de este tema, y todo con el mundo digital se vuelve dato, y al volverse dato resulta un montón de utilidades. Y hagamos un ejemplo. Supongamos que el Estado habilita diferentes proveedores de venta digital de drogas o lo que sea, pero en este caso, al todo volverse dato, una persona entonces tendría que autenticarse e identificarse para comprar este producto. Y si, por ejemplo, si uno estableciera, además de la autorización, una política de salud pública también que genera alertas con esos datos, y hagamos un poco más aterrizaje de ese avión de los 10.000 pies abajo, es si una persona quiere comprar droga a través de una aplicación, entonces listo, se genera la identificación, entró mi identificación nacional, sea cédula, DNI o pasaporte, el que sea, y el Estado se le envía esa información por detrás y, por ejemplo, se le pone un algoritmo de esta persona está comprando, no sé, tantos kilos a la semana, pues, por exagerar. Entonces se le puede generar una alerta roja para enviar el tema de salud pública y a través de los sistemas de salud generar una intervención de seguimientos y demás, obviamente, porque está el desarrollo de la libre personalidad, pero también el tema de salud pública, que a través de esos datos se puede generar acciones preventivas. Entonces, bueno, ahí construimos un producto que en 30 segundos que puede ser valioso para cualquiera de los oyentes o las personas que nos estén viendo. Algún momento tendrá que hacer algo así. Todo se puede volver dato y esos datos volver la utilidad también para la salud pública. Bien importante eso. Y pues obviamente anclándolo también al tema de ciberseguridad, cobra vital importancia hoy. Hace un par de semanas leía yo que la velocidad a la que van a empezar también a escalar estos modelos de IA generativa como ChatGPT, como Stable Diffusion y más, va a cambiar, porque ahora que la gente se dio cuenta que los datos son la gasolina de esto, o sea, todo lo que nos habían hablado del Big Data era precisamente para poder entrenar esta clase de aplicativos, pues ahora entonces la gente va a estar más celosa con la información. Entonces la información se va a volver menos disponible así de forma abierta y mucho más cara. También oportunidades para que los que nos escuchen vayan viendo a qué tipo de información tienen acceso y cómo la pueden organizar de forma de que sea útil o que pueda incluso traducirse a un producto o a un servicio que atienda necesidades del futuro. Incluso sobre eso, Carlos, en el Reino Unido, hace unos 3 años empezó a promover un modelo que llama el Data Trust y Data Common. Es como crear fideicomisos de datos. Una especie, vamos a poner la marca en Colombia, el data crédito de los datos. Data crédito es un data trust, donde confiamos a un tercero los datos, ese tercero con una calidad específica y técnicas de análisis de datos le genera valor a esos datos. Se está dando esa migración hacia ese modelo de negocio de data brokers, de data trust, y creo que hacia allá tiene que llegar donde incluso si una persona, yo quiero transferir mis datos, los pueda tener bajo un costo, bajo una utilidad específica que me dé retorno contra prestación por lo mismo. Hacia allá se está migrando los servicios, todo el modelo de negocio de los datos. Súper. Bueno, contanos un poco cuáles son esas herramientas tecnológicas que utiliza Juanpa en su día a día, que estás utilizando ahora, o algún libro o serie o pedazo de contenido que nos quieras recomendar y que sea útil sobre estos temas para que las personas que nos están escuchando puedan profundizar y aprender más. Uy, es muy difícil establecer una fuente única porque es una multiplicidad de fuentes, pero por ejemplo en materia digital me encanta todo lo que produce la OCDE y el Foro Económico Mundial, porque es información rápida, al día, y que consulta también un sinnúmero de fuentes.
y creo que, digamos, esas serían mis fuentes principales de información día a día en cuanto a tendencias, en cuanto a posibilidades de regulación de política pública, es lo que consulto. La forma en Y que uno interactúa incluso con los datos del web en estos mapas mentales, creo que ahí están aplicando la tecnología precisamente para hacer más accesible o más o que la información a la que están dándote acceso tenga más significado, se puede aplicar más fácilmente también, súper importante. sí, por ejemplo, adicional, estoy trabajando también bueno, en 2 o 3 publicaciones, porque también lo que he aprendido quiero transmitirlo. Una es, tengo una investigación de un doctorado que intenté hacer. eh, Logré identificar cuáles han sido todos los ciberataques de naturaleza de ciberguerra en el mundo. Y tengo ya un libro que espero publicar pronto sobre la historia de la ciberguerra y la historia de los ciberataques, desde el primer ataque en los años 90 hasta el reciente, contando todos los detalles, quiénes se están moviendo detrás. Y es algo que es unir un montón de fuentes para eso, y también para los abogados. Ando trabajando también en dos publicaciones, una sobre el derecho de blockchain, porque es una novedad, Uh-huh. cómo está avanzando en entender jurídicamente la blockchain, también entender jurídicamente la inteligencia artificial, aunque sobre eso ya hay muchos avances, pero bueno, eh, escenarios de publicaciones y divulgación vendrán muchos más nuevos, y bueno, en algún momento los compartiremos también. Súper. Bueno, ya para ir cerrando entonces, Juanpa, primero agradecerte por tu tiempo. Sabemos que sos una persona muy ocupada, pero de verdad esta clase de conversaciones son las que creo que nos enriquecen, nos acercan estos temas que a veces son difíciles de empezar como a masticar o a hacer sentido y gracias a personas como vos yo creo que se hace más fácil y se nos vuelve incluso, se nos quitan los miedos para empezar a explorar, a experimentar y mirar qué horizontes se nos empiezan a abrir. Juanpa, para las personas que nos están escuchando, ¿dónde pueden encontrar más sobre vos? ¿Dónde pueden hacer conexión con vos? Y obviamente también un espacio para que vos nos contés en qué proyectos andas trabajando y a qué nos querés invitar para que estemos ahí pendientes de todo eso que estás haciendo ahora. Vale, lo más rápido y fácil para encontrarme es www.cyberlaw.digital, o sea, cyber con Y como en inglés, cyberlaw, la palabra law es derecho en inglés, cyberlaw.digital. Ahí en este momento se conecta con mi perfil de LinkedIn, pero pronto en ese portal voy a poner un poco más de información, y espero que se convierta en una especie de portal de información de derecho cibernético, que es lo que me gusta, y se compartan todas las tendencias, estén allí el repositorio de contenidos en esta materia, de manera que sea un portal de acceso libre para que cualquier persona quiera aprender, allí encontrará toda la información. En eso estoy trabajando, esperemos que en próximas semanas ya esté online. También a los que están gomosos con blockchain y con los criptoassets, empápense un poco de qué es Ripio. Les vamos a dejar obviamente en el micrositio de Juanpa, de su podcast, de su episodio y en todas las plataformas, todos estos enlaces y toda esta información que Juan Pablo nos ha compartido el día de hoy y que esperamos pues que ustedes también sepan utilizar para seguir caminando hacia adelante en pro de alcanzar sus sueños. Sí, además en cripto los invito a que todas las empresas de cripto, la mayoría de empresas de cripto grandes y serias, tenemos un portal académico de información. Por ejemplo, el nuestro es launchpad.ripio.co, launch como suena, con ch, launchpad.ripio.com. Allí encontrarán incluso un libro sobre las criptomonedas y la diferenciación de qué es una cripto, desde lo básico hasta un poco más avanzado. Y así hay que empezar a leer, aprender, y cada quien tomará los riesgos de decisión sobre adoptar o no el mundo cripto, el mundo blockchain, pero hay que aprenderlo. Es sin lugar a dudas la tarea que tenemos que hacer, una tarea que no puede ser postergada, sino que tiene que ser lo más pronto posible, de acuerdo a las agendas de las personas también. Excelente. Bueno, pues nada, muchachos, muchas gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Backlog, el podcast donde coleccionamos conversaciones increíbles con personajes inolvidables. A Juan Pablo Salazar, de nuevo, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por compartirnos sobre todo este mundo de la regulación, de todas las leyes que se están pensando para el mundo en el que estamos viviendo, que es netamente distinto al planeta en el que habitamos hace 100 años, hace incluso 20 años.
y de ahí la pertinencia pues de esta clase de conversaciones, de que empecemos a profundizar en este tipo de tecnologías y que nos hagamos cargo de nuestros datos, de nuestra identidad y de nuestra privacidad en Internet. Juanpa, muchas gracias. Si quieres decir algo más, adelante. No, gracias, nos vemos en el mundo físico, en el digital, y allí nos encontraremos para tener más historias. Muy bien. Hasta pronto entonces. Chao. Chao, chao.